Existen tres tipos de elementos. Tenemos los metales, los que no son metales y los que son metaloides o semimetales, ¿vale? Igualmente, estos tres grandes grupos se distribuyen en la tabla periódica y igualmente se ordenan dependiendo su tipo y sus propiedades físicas y químicas que tienen entre sí. Entonces, fíjate, aquí tengo mi tabla periódica. Todos los elementos de color rosa son metales. Si te das cuenta, es la mayoría de los elementos que existen. Después tenemos los no metales, que son todos los de color azul, que los puedes localizar fácilmente porque son, pues están casi todos en la parte derecha, en la esquina superior derecha, excepto el hidrógeno. El hidrógeno, aunque digamos esté en la parte de los metales, del lado izquierdo, sigue siendo un no metal, ¿vale? Y tenemos una minoría que son los metaloides o semimetales, que son los de color verde, ¿vale? Entonces no es necesario que te aprendas, por ejemplo, el osmio, si es un metal o un no metal. No, no es necesario porque son muchos elementos. Lo único que sí voy a requerir que te aprendas es cuáles son los elementos semimetales o metaloides, ya que son poquitos y sí te los puedes aprender, ¿vale? Y es común igual que te pregunten, a ver, menciona dos semimetales o dos metaloides, ¿no? Entonces, esta es la distribución de los elementos en metales, no metales y semimetales en la tabla periódica. Entonces ya viste, todos los rosas son metales, los de color azul, que pues son los del lado derecho y la parte superior, excepto el hidrógeno, son no metales y los de color verde son metaloides. Ahora vamos a ver las propiedades físicas y químicas que tienen los metales, no metales y metaloides. Vamos a empezar con los metales y vamos a empezar a ver sus propiedades físicas. ¿Cuáles son sus propiedades físicas? Primeramente, los metales tienen brillo. Eh, para hablar de metales, quiero que pienses, por ejemplo, en el oro, ¿no? O en la plata, o no sé, en la realidad de tu casa, lo que quieras. Todo eso es metal. Tienen brillo, ¿vale? Igualmente, los metales, pues digamos, tienen propiedades mecánicas. Entre ellas están la maleabilidad, o que son maleables. ¿Qué quiere decir que sean maleables? Que se pueden hacer láminas con él, es decir, se pueden aplastar, se pueden comprimir y hacer que se extiendan. Haz de cuenta como si fuera masa, ¿no? Tienes una esfera de masa, tú la aplastas para formar una tortilla, eso sería maleable, que lo puedes aplastar para formar láminas. Igualmente los metales son dúctiles. ¿Qué quiere decir que sean dúctiles o que tengan ductibilidad? Que se pueden hacer alambres o cables o tubos de él. Simplemente es igualmente como si tuvieras una plastilina que tú la jalas y como que se va alargando, se va haciendo más delgadita. Entonces, pues igualmente los metales son dúctiles. Si te das cuenta, todos los cables de tu casa, de la computadora, de todo, aunque digamos tengan una cubierta de plástico, que es una cubierta aislante para que no te toques, adentro de eso pues hay metal, ¿no? Hay un alambre de metal. Igualmente los metales tienen alta densidad. La densidad pues es una propiedad que dice, es la relación que hay entre la masa y el volumen. Entonces, ¿qué quiere decir que tienen alta densidad? Mira, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Imagínate que tengo dos botellas aquí. Una botella la tengo llena de algodón y otra la tengo de plomo, por ejemplo, que el plomo es un metal. Entonces, te das cuenta, ambos tienen el mismo volumen, ¿no? Porque ambos están dentro de una misma botella. Es decir, los dos pues caben en esta botella. Pero ¿cuál tiene más masa? ¿O cuál es más pesado, por así decirlo? Pues el plomo. Aunque yo tenga el mismo volumen, el plomo es más pesado o me costaría más trabajo alzarlo. Esto quiere decir porque tiene una alta densidad, es decir, que en un pequeño volumen pues tiene una gran cantidad de masa. Y por ejemplo el algodón tiene una baja densidad porque pues aunque tengas mucho volumen no tiene tanta masa, no pesa tanto, ¿vale? Eso quiere decir que tiene alta densidad. Igualmente, los metales tienen dos características muy importantes, que es que conducen la electricidad y el calor. Eso lo vamos a ver más adelante y más específico, pero por ejemplo los metales conducen electricidad porque los electrones pueden pasar a través de ellos.
Igualmente el calor, pues es que las partículas van chocando, pero eso lo vamos a ver más adelante en física, o no sé si hayas visto física, entonces ya sabes qué es esto, pero ahorita no me quiero meter en electricidad y calor porque son temas fáciles igual, pero pues de otra materia, entonces no me quiero desviar, ¿vale? Pero los metales conducen electricidad y el calor. Igualmente, la mayoría de los metales son sólidos, excepto cuatro elementos. El mercurio, que es líquido. El mercurio es aquel líquido que estaba en los termómetros de antes, que lo agitabas y te lo ponías aquí. Ese líquido es el mercurio. Igualmente el cesio es líquido. El galio, con símbolo Ga, y el francio con símbolo Fr. Todos estos cuatro elementos son líquidos, pero todos los demás son sólidos, ¿vale? Igualmente los metales tienen una característica que su punto de fusión es alto. ¿Qué es fusión? Fusión es la transformación de un elemento sólido a líquido. Entonces, si tú quieres fundir o digamos hacer líquido un metal, pues tú lo tienes que meter en hornos súper grandes. Por ejemplo, no sé si has visto películas donde van a hacer una espada y funden el metal. Tienen un lingote, una barra de metal, la meten a un horno con pues temperaturas súper altas de 1500 grados centígrados. La meten y ya ese metal se convierte en líquido de color rojo y ya lo ponen en un molde, por ejemplo, y hacen la espada, ¿no? Entonces esa es fusión. Por lo tanto, todos los metales, para hacerlos líquidos, para fundirlos, tienen temperaturas muy altas. Igualmente, los metales, como vimos en las mezclas, se mezclan haciendo aleaciones. Que es lo mismo, si tú fundes dos metales, por ejemplo, oro y plata, por ejemplo, los fundes, los pasas al líquido y luego los metes en un molde, pues van a hacer una aleación de oro y de plata. ¿Vale? Estas son las propiedades físicas. Vamos con las propiedades químicas de los metales. En las propiedades químicas es que los metales tienden a perder electrones. Esto lo vas a entender más adelante cuando veamos lo de enlaces. Pero ahorita quiero que pues, te aprendas esto, ¿no? Los metales pierden electrones. Esto quiere decir que los metales son electropositivos, así se les llama. Igualmente los metales son agentes reductores. Esto quiere decir que los metales se oxidan. Eh, Eso de oxidación y reducción lo vamos a ver igualmente más adelante, no te preocupes. Pero ahorita quiero que te quedes con la idea de, por ejemplo, si tú dejas una bici en tu patio y lo dejas al aire libre, con la lluvia, etcétera, con el paso del tiempo se va a empezar a oxidar el metal. Va a empezar a formarse como una capa color naranja, café, y ese es óxido, ¿vale? Simplemente es una reacción que el metal tiene con el oxígeno. Igualmente lo vamos a ver más adelante, pero pues ahorita es importante que sepas que los metales se oxidan. Igualmente los metales forman cationes, que igualmente lo vas a entender más adelante. Y bueno, las moléculas de los metales son monoatómicas, es decir, yo puedo tener una molécula de hierro, que es Fe, una molécula de Na, de Hg, que es mercurio, de Au, que es oro, Pt, que es platino, Ag, que es plata, etc. Igualmente los metales tienen una característica que tienen pocos electrones en la capa de valencia o en su última capa. En el video anterior nosotros vimos que los grupos o familias eran las columnas verticales, ¿no? Y eso representaba la cantidad de electrones que tenían en su última capa. Y si tú te acuerdas, aquí nosotros vimos que los metales, pues en su mayoría se encuentran en la parte izquierda. Y si te das cuenta, conforme nosotros vamos avanzando hacia la derecha, pues los grupos o familias van aumentando. Por lo tanto, por ejemplo, el berilio, que es este elemento, este metal, tiene dos electrones en su última capa. Este tiene 3, este tiene 4. Son pocos electrones, a diferencia de los metales, de los no metales, perdón. Los no metales, al estar del lado derecho de la tabla periódica, pues tienden a tener más electrones en su última capa, simplemente porque están en unas familias más grandes, ¿no? Por ejemplo, el flúor, que es un no metal, porque es de color azul, al estar en la familia 7, pues tiene 7 electrones. Entonces los metales, al estar del lado izquierdo, tienden a tener una pequeña cantidad de electrones en su última capa. Y aquí tengo una imagen de metal, ¿vale?
Entonces, estas son las propiedades físicas y químicas de los metales. Son cosas sencillas de entender, pero sí, apréndetelas, porque igualmente en el examen es muy común que te digan o que te pongan a comparar propiedades de metales, no metales y metaloides, ¿no? Es muy sencillo, pero sí te las debes de aprender. O sea, debes de aprender que tienen brillo, que conducen electricidad y calor, lo de punto de fusión, etcétera. Todo eso que ya te puse en la diapositiva anterior. Así que apréndetelo. Y ahora vamos con su contraparte, que son los no metales. Entonces, simplemente por la palabra no metales, te puedes dar cuenta que son cosas totalmente contrarias. Lo mismo pasa con sus propiedades. Si te das cuenta, estas propiedades físicas podemos decir que son contrarias a los de los metales. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que los metales tenían brillo y aquí tenemos que los no metales no tienen brillo, ¿vale? Igualmente, los metales eran maleables y dúctiles, pues los no metales no lo son, no son maleables ni son dúctiles. Igualmente, los metales tenían alta densidad, pues entonces los no metales tienen baja densidad. Los metales conducían electricidad y calor, pues los no metales no lo hacen, no conducen electricidad ni calor. Los no metales en su mayoría son todos sólidos y gaseosos, pero tenemos un elemento, un no metal que es el bromo, que es líquido, ¿vale? Y aquí hay algo muy importante, que los no metales son orgánicos. ¿Esto qué quiere decir? Que forman parte de la vida. Las células, nosotros mismos, la sangre, la comida, todo en su mayoría tiene elementos no metales, elementos orgánicos, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, etcétera. Aunque, por ejemplo, en nuestra sangre, pues sí tenemos pequeñas cantidades de hierro, por ejemplo, que es un metal, o bromo, o sodio, lo que quieras, que son metales. En su mayoría, nosotros los seres humanos o los seres vivos tienen elementos no metales. Es por eso que los no metales, pues son elementos orgánicos, ¿vale? Esto quiere decir que forman parte de la vida. Y un ejemplo muy claro es el carbón. El carbón es un no metal y si te das cuenta, pues tiene estas propiedades. Primeramente no tiene brillo, de hecho es muy opaco el carbón, no son maleables ni son dúctiles. Si por ejemplo, si un metal, como te digo, tú lo aplastas, pues puedes formar placas, pero si un carbón tú lo pisas, simplemente se rompe y se hace polvito, ¿no? Igualmente no se pueden hacer cables, no son dúctiles. Si tú agarras un carbón y lo estiras, pues simplemente se va a fracturar, se va a romper. Igual tiene baja densidad, pues no pesa tanto a comparación de su volumen, no conducen electricidad ni calor, ¿vale? Entonces estas son las propiedades físicas de los no metales, que como ves pues son contrarias a la de los metales. Tenemos las propiedades químicas, que igualmente son contrarias. Como los metales perdían electrones, pues los no metales van a ganar esos electrones, ¿vale? Son contrarios. Esto quiere decir que son electronegativos. Los metales eran agentes reductores, pues los no metales son agentes oxidantes. Los metales formaban cationes, los no metales aniones. Igualmente, el metal te había dicho que se presentaba en moléculas monoatómicas, es decir, simplemente Fe, Na, etc. Los no metales se representan en moléculas diatómicas. ¿Esto qué significa? Simplemente que yo no puedo colocar el símbolo de oxígeno, que es la O, así tal cual. Si está solito ese oxígeno, le debo de colocar un 2 de subíndice, un 2 pequeño del lado derecho. Esto quiere decir que son moléculas diatómicas. Y todos los no metales se tienen que representar de esta forma. Aquí tengo un ejemplo, es hidrógeno. Si te das cuenta, aquí es una molécula diatómica porque tenemos el símbolo del hidrógeno y un 2 en la parte derecha, ¿no? Un subíndice. Esto quiere decir que es una molécula diatómica. Entonces todos los no metales van a tener esta forma, van a tener moléculas diatómicas y los metales no, los metales pueden tener Fe, o sea, simplemente pues, una molécula monoatómica. Y bueno, los no metales tienden a tener muchos electrones en la capa de valencia. Comúnmente tienen 4 o más electrones, excepto el hidrógeno y el helio, que están pues del lado izquierdo, ¿vale? Pero todos los demás no metales tienden a tener muchos electrones en su última capa, simplemente porque en la tabla periódica, si haces memoria, los no metales se encuentran en la parte derecha. Y en la parte derecha pues tenemos grupos o familias grandes, ¿no? Como las 6, las 7.
Entonces, como están en familias grandes, pues tienen muchos electrones. Y finalmente vamos con el tercer tipo, que son los semimetales o metaloides. Aquí, al ser poquitos semimetales o metaloides, sí te vas a tener que aprender todos los que hay, que son primeramente el boro con símbolo atómico B, el silicio con símbolo atómico SI, el germanio Ge, el arsénico As, el Sb que es antimonio, el telurio Te y el polonio con símbolo Po, ¿vale? Estos son los semimetales o metaloides. Apréndetelos porque te los van a preguntar. Y bueno, ¿por qué se le llama semimetales o metaloides? Simplemente porque, digamos, estos semimetales o metaloides comparten algunas propiedades entre los metales y los no metales. Es como están en un punto medio, pues puede tener algunas propiedades de acá, otras de acá, o simplemente tener como la mitad de propiedades, por así decirlo. Por eso se le llama semimetales, porque no son ni metales completamente, ni no metales. Y bueno, estos elementos son muy importantes, principalmente el silicio y el germanio, porque prácticamente todos los componentes electrónicos, como tu computadora, el celular, la cámara, el micrófono, hasta un simple control de televisión, un radio, todo eso, tiene componentes electrónicos. Entonces, el silicio y germanio es la base de la electrónica, es la base de todos los celulares, computadores. Es muy importante, ¿vale? Y bueno, algunas propiedades físicas de los semimetales es que son sólidos todos, tienen brillo y conducen la electricidad, pero no el calor, ¿vale? Esto es algo muy importante porque, por ejemplo, si tú le metieras un metal común a una computadora, por ejemplo, pues sí conducen la electricidad, pero al conducir el calor, pues se calentarían mucho los aparatos, ¿no? Pero si tú le metes silicio o germanio, pues no, al no conducir el calor, pues no es tan fácil que se propague el calor dentro de esos aparatos. Y aquí tenemos las propiedades químicas de los semimetales. Y bueno, aquí pues igualmente no hay un patrón como tal. Las propiedades químicas de los semimetales muestran algunas de metales, otras de no metálicos, dependiendo de las condiciones en que reaccionan. Es decir, un elemento, en sí cualquier elemento, ¿vale? Un metal, un no metal, etcétera, va a cambiar sus propiedades dependiendo de la temperatura en la que esté, el estado de la materia, el calor, la humedad, etcétera. O sea, cualquier elemento. Pero los semimetales o metaloides, pues sí varía mucho, o sea, no hay un patrón. Entonces, simplemente, pues los semimetales o metaloides, entiéndelos que es como si pusiéramos en una balanza un metal como el oro y uno metal como el carbón. Es un punto medio, es un equilibrio. Por eso se le llama semimetales, ¿vale? Pero si apréndete de los semimetales, ¿cuáles son estos semimetales? Porque te los pueden preguntar, o te los van a preguntar más bien. Entonces, esto es todo este tema. Es muy sencillo. No son tantos conceptos, pero sí te lo debes de memorizar porque te lo van a preguntar, créeme. Y debemos asegurar esta parte de química que es muy simple. Entonces es mejor que te pongas media hora para aprenderte todo esto y ya si en tu examen tengas 2 puntos asegurados, que pues, son muchísimos, ¿no?